Cuando me casé con Consuela, me llevé una gran alegría. Ella trajo a mi vida un sinfín de sonrisas y alegría. Hermosa, amable y compasiva, era un sueño, no solo una mujer. Nos amábamos como se suele escribir en los libros, pero la vida, por desgracia, no es una historia escrita por un autor. Cuando Kela se quedó embarazada, nos enfrentamos a muchos retos. El embarazo fue difícil, y mi mujer tuvo que dejar su trabajo para no poner en peligro al bebé. Yo hice todo lo que pude para apoyar a Consuela, y esperábamos con impaciencia la llegada del nuevo miembro de la familia. Los dos deseábamos mucho tener hijos y discutíamos a menudo los nombres que les pondríamos. Pero cuando llegó el momento del parto, todo dio un vuelco. El parto fue muy largo y extremadamente difícil. El bebé estaba mal colocado y los médicos tuvieron que ayudar a la madre. Sin embargo, en cuanto nació el bebé, los médicos se centraron inmediatamente en mi mujer, que sufría una hemorragia interna. Mientras yo paseaba nervioso por el pasillo esperando noticias, los médicos luchaban por la vida de mi querida esposa. La operación duró casi 8 horas, pero al final el corazón de mi mujer no pudo soportar el esfuerzo que siguió al difícil parto y Consuela falleció. El día que debía ser una fiesta para nuestra familia, se vio ensombrecido por la muerte del amor de mi vida. Cuando me mostraron a mi hija, un bultito diminuto que yacía en una cuna entre otros recién nacidos vulnerables en la sala, rompí a llorar. El bebé aún no sabía que había perdido a su madre, y el único que quedaba para ella era yo, que sentía desesperación y una inmensa tristeza tras perder a mi mujer. Mientras mi hija seguía en el hospital, recibió ayuda no solo de las enfermeras, sino también de varias otras mamás que se habían enterado de su difícil destino. La maternidad estaba llena de almas bondadosas que abrazaron a mi hija, dándole lo que le faltaba: el tacto de una madre, el calor de su cuerpo y la leche que tanto necesitaba. Inmensamente agradecida a estas amables mujeres, no pude llorar durante mucho tiempo. Tenía que pensar qué hacer a continuación, ahora que estaba completamente sola con mi hija. Le puse el nombre que Consuela quería, y la niña se llamó Luca. Mi lugar de trabajo comprendió la situación y me concedió un breve permiso para organizar el funeral de mi mujer. Durante los pocos días que me ocupé de los asuntos organizativos, lloré muchas veces por mi mujer y me desesperé. Sin embargo, cada vez que me calmaba, me acordaba del pequeño y vulnerable bulto que me esperaba en el hospital. El niño era un alma inocente a la que ahora tenía que cuidar y tenía que hacerlo, aunque solo fuera por el recuerdo de mi difunta esposa. Tenía que recomponerme y convertirme en un padre digno para nuestra hija. Después del funeral, en el que escuché muchas palabras amables y deseos, volví al trabajo con el corazón encogido, sin aplazar la difícil conversación con mi jefe. Antonio Torres era un hombre de firmeza de la vieja escuela, estricto, severo, pero justo. Por eso, aunque muchos subordinados le temían, yo le respetaba. Esta es la cuestión, frunció el ceño Antonio, al escuchar la historia de mi colega sobre haberse quedado solo con un niño en brazos. Entiendo cómo puede sonar eso. Sin embargo, puedo ofrecer una solución decente a esta situación. Generalmente, la baja por maternidad la cogen las mujeres, por razones obvias, pero las políticas de nuestra empresa no prohíben que los hombres se acojan a este permiso. No lo sabía, admití con sinceridad. Desgraciadamente este permiso está mal pagado, interrumpió Antonio mi exclamación de sorpresa. Sin embargo, también comprendo que si las mujeres tienen maridos que pueden apoyarlas durante este tiempo, ustedes no tienen a nadie. Así que esta es mi propuesta. Te coges la baja por maternidad, pero sigues trabajando desde casa. Puedes hacer parte del trabajo a distancia, y yo estoy dispuesto a darte esta oportunidad para que tu hija no pase hambre. Antonio, no sabes cuánto me va a ayudar esto. Estaba dispuesta a caer de rodillas ante mi jefe para darle las gracias. Te daré todo el tiempo que necesites. Eres una trabajadora diligente y fiable, y no me gustaría perderte por las vueltas que da la vida. Y tu hija no tiene la culpa de nada de esto. Necesita comer, así que no te preocupes por el dinero. Hablaré de todo esto con el departamento y organizaremos las tareas para que todo lo que se pueda hacer a distancia te lo envíen a ti. Pero recuerda una cosa, el pequeño también necesita tiempo y cuidados. Por supuesto no lo había olvidado. Cogí la mano tendida de mi jefe y la estreché con firmeza. No lo olvidaré, Antonio.
El jefe se limitó a asentir. A partir de entonces, rara vez me presentaba en la oficina si no era absolutamente necesario. Afortunadamente, rara vez asistía a reuniones y algunas podían celebrarse por teléfono o videollamada. En cuanto llevé a Luca a casa desde la maternidad, me di cuenta de lo difícil que era cuidar de un recién nacido. Me debatía entre muchas tareas, enfrentándome a problemas nuevos todo el tiempo. Nunca me había dado cuenta de lo difícil que era cuidar a los niños, y mi pequeño estaba inquieto. Cada vez que intentaba darle leche artificial, se ponía nerviosa y regurgitaba. Así que empecé a ir todos los días a la cocina de leche para asegurarme de que mi hija siempre tuviera algo que comer, dejando la leche de fórmula para los casos más extremos. Durante 3 meses, me adapté al hecho de que la niña requería una atención constante, compaginando el cuidado de la pequeña con el trabajo, que siempre intentaba hacer cuando mi hija se dormía en su cuna, acunada por mí. Aquel día, todo salió mal. Llegué tarde a la cocina de leche y no había nada para alimentar a Luca, excepto leche de fórmula, que no le gustaba. Durante varias horas intenté alimentarla, pero lloriqueaba y no comía, caprichosa, y yo luchaba por contener las lágrimas. ¿Cómo podían las mujeres hacer todo esto? De repente, llamaron a la puerta y me enjugué las lágrimas que se me habían formado en los ojos antes de abrirla. En la puerta estaba mi vecina Mariela, con las manos en las caderas. Sabía que ella también había dado a luz hacía poco, y la expresión severa de su rostro me hizo sentir vergüenza. Mi hija debía de haber despertado a su bebé. «Tío», me dijo la mujer con la cabeza, mientras acunaba a mi hija que lloriqueaba. «Mariela, lo siento, Luca». La mujer levantó la mano, cortando mis palabras y negó con la cabeza. «La cosa es así, vecina. Oigo llorar a su hijo casi todos los días. Es por la leche de fórmula, no le gusta». El viudo intentó justificarse. «Sí, es verdad». A la mujer se le iluminaron los ojos. «Bien, entonces podemos ayudarnos mutuamente». Fruncí el ceño, sorprendido. ¿Ayudarnos? Como ya sabes, he dado a luz a un hijo. Se acercó Mariela, mirando a la niña que tenía en brazos. Y por desgracia tengo mucha leche. No tengo dónde guardarla. Tirar la leche me rompe el corazón, y tu hija necesita leche. No aceptaré un no por respuesta. No puedo escuchar el llanto de tu hija con el corazón callado. Casi lloro. Aunque la mujer hablaba con severidad, me sentí inmensamente agradecido por su amabilidad al ofrecer ayuda al padre soltero, que ya empezaba a desesperarse. Así comenzó la amistad y la ayuda mutua entre Mariela y yo. La mujer no solo me suministraba la leche que me sobraba, sino que también cuidaba de mi hija cuando yo necesitaba salir. A cambio, empecé a ir al mercado a hacer la compra por ella. Me daba una lista y yo le dejaba a mi hija para que hiciera la compra no solo por mí, sino también por ella. Sin duda Mariela era un ángel enviado por Dios para ayudarme, y a cambio, yo también intentaba ayudarla. A veces la mujer necesitaba un descanso y un poco de aire fresco, así que yo me llevaba a los niños y Mariela podía salir a pasear sin preocuparse de que el niño estuviera vigilado. Pasaron los meses, el niño creció poco a poco y empecé a darme cuenta de que, incluso con un trabajo a tiempo parcial, me estaba quedando sin dinero. Las cosas para los niños eran caras y la niña parecía crecer no por días, sino por horas. Y Mariela acudió de nuevo en mi ayuda, ofreciéndose a cuidar de la niña si yo decidía volver a trabajar a tiempo parcial en la oficina. Le agradecí a mi vecina esta generosa oferta, aunque al principio tuve mis dudas. «No te preocupes, Dio. Luca es un ángel cuando no la obligan a tomar leche de fórmula. No es difícil para mí, y puedes estar segura de que está en buenas y cariñosas manos mientras trabajas», respondió Mariela a mis dudas, sonriendo. «Y mi hijo se comporta mejor cuando ella está cerca, como si fuera un hermano mayor». Y así empezó nuestra colaboración. Yo iba a trabajar, dejaba a mi hija con Mariela la primera mitad del día y luego la recogía para seguir trabajando desde casa. Pasaron los años, y Dante, el hijo de Luca y Mariela, empezó a ir a la guardería. Mariela y yo nos poníamos de acuerdo para llevar y recoger a los niños juntos. La vecina me ayudó a acercarme a mi hija, y poco a poco aprendí de Mariela a trenzarle el pelo o hacerle coletas, a elegir vestidos y zapatos que le quedaran bien a Luca. Gwen, el marido de Mariela, que al principio desconfiaba de la relación de su mujer con la vecina,
Pronto se dio cuenta de que su bondadosa Mariela solo se había hecho amiga mía para ayudarme con mi hija, de la que yo no sabía casi nada. No sintió celos, ni siquiera cuando salíamos con los niños al parque los fines de semana y veíamos a Dante y Luca jugar juntos como si fueran hermanos. Para Gwen, ya no era sorprendente llegar a casa y encontrar zapatos de hombre en el pasillo, y a Mariela y a mí sentadas a la mesa, charlando mientras los niños jugaban por ahí. Comprendió perfectamente que su mujer necesitaba una amiga. Después de mudarnos a la ciudad, no había hecho amistad con nadie, y cuando se quedó embarazada, pasó mucho tiempo preparando la llegada de su primer hijo. Y yo, que tanto les había ayudado tras el nacimiento de su hijo mientras Gwen trabajaba, me convertí en una verdadera amiga para Mariela, dispuesta a ayudarla cuando su marido no estaba en casa. Antes del nacimiento de su hijo, Gwen veía a menudo a su triste esposa con un ovillo de lana, tejiendo para distraerse de su soledad mientras su difícil embarazo la retenía en casa. Y en cuanto le ofrecía ayuda, se animaba y sonreía más a menudo. Por ello, Gwen me estaba agradecida, pues yo también necesitaba una interacción amistosa tras la muerte de mi mujer. Pasaron los años, los niños crecieron y se hicieron tan amigos como hermanos. No dejaron de ser amigos ni siquiera cuando empezaron a ir al colegio y acabaron en la misma clase. Finalmente, volví a trabajar como antes, retomando el horario de jornada completa. Además, un acuerdo con los vecinos me permitió retomar mi afición, abandonada desde hacía tiempo. Saqué las cañas de pescar casi olvidadas y las cajas de cebo, regalos que me hizo Consuela, y empecé a ir a pescar de vez en cuando. Estos días pasados en silencio y tranquilidad me ayudaron a restablecer mi equilibrio mental. Me di cuenta de lo increíblemente afortunado que era en la vida. Aunque un cruel giro del destino me arrebató a mi amada esposa ese mismo día, gané una hija a la que amaba con todo mi corazón. Cada día que pasaba, veía más de mi mujer reflejada en Luca. La niña creció hermosa y mi corazón se rompió al darme cuenta de lo que esto podía significar en el futuro. Estaba en lo cierto. A los 12 años, Luca llegó a la adolescencia, trayendo una nueva dosis de caos a nuestras vidas. Temía el distanciamiento entre padre e hija, y me aterraba la idea de que mi pequeña atrajera la atención de los chicos, que seguramente se fijarían en su belleza, con su pelo espeso y ondulado del color de las alas de un cuervo y sus grandes ojos marrones en su delicado rostro. Mariela me ayudaba todo lo que podía, pero yo tenía que lidiar con los repentinos cambios de humor y los nuevos caprichos de mi hija. Una mañana, apenas despierta, estaba preparando el desayuno, pensando si enviar a Luca al colegio con el estómago lleno antes de ir a trabajar yo misma, pero un grito repentino procedente de su habitación me llenó de terror, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Corrí a su habitación, temiendo que hubiera ocurrido algo irreversible. Entré en la habitación y encontré a Luca arrancando las sábanas de la cama, sollozando desconsoladamente. El hombre, presa del pánico, se fijó en una mancha de sangre en la sábana y en el jersey atado a las caderas de la chica. «Luca, ¿qué ha pasado?», pregunté, cogiendo a mi hija en brazos y abrazándola. Lloraba, temblaba en mis brazos, incapaz de calmarse lo suficiente como para contarme lo ocurrido. No la presioné para que me diera detalles, pues ya sospechaba lo que había pasado. Yo también intenté calmarme. Si mis sospechas eran ciertas, me enfrentaría a una conversación muy difícil con mi hija. Mientras consolaba a Luca, logré enviar un mensaje a su escuela y a mi lugar de trabajo, informándoles que probablemente llegaríamos tarde. También envié un mensaje a Mariela, pero no especifiqué los motivos, solo dije que Luca no se encontraba bien. Finalmente la niña dejó de llorar y oí su voz temblorosa. «Papá, creo que me muero», sollozó Luca. «Querida, estoy seguro de que no es eso», respondí acariciándole el hombro. «Pero estoy sangrando y no puedo parar». Con el corazón encogido, intenté explicarle a mi hija que todo lo que estaba ocurriendo era normal en cualquier mujer. Intenté contarle todo lo que sabía, recordando lo que había aprendido en las clases de biología del colegio sobre anatomía humana y lo que había aprendido viviendo con Consuela. Luca escuchaba atentamente, aunque podía ver la vergüenza en mi rostro. Me resultaba incómodo hablar de todo esto con ella.
Seguro que la tía Mariela te puede decir más sobre qué hacer en estas situaciones. Lo siento, concluí finalmente la conversación. Como si fuera cosa del destino, en ese momento Mariela apareció en la puerta del piso. La mujer, tras enviar a su hijo al colegio, había acudido inmediatamente a ayudar a su vecina con la enfermedad de Luca. Tía Mariela. La niña corrió hacia la mujer, la abrazó y volvió a llorar. Mariela acarició suavemente la espalda de la niña, encontrándose con mi mirada, y yo suspiré. Mariela, por favor, ayúdame otra vez. Luca empezó a menstruar. Le conté todo lo que sabía, pero tú sabes. El rostro de Mariela se iluminó con una amplia sonrisa. Ya estaba preocupada de que hubiera ocurrido algo grave, pero cuando escuchó la noticia dijo, «Ay, cariño». Y la mujer se inclinó hacia la niña, secándole las lágrimas de la cara. «Ven conmigo. Hoy será tu día. Sin colegio, sin preocupaciones. Te ayudaré en todo lo que necesites». Me miró y yo asentí, agradecido de que mi vecina fuera una mujer tan amable y atenta. Para un padre soltero eso era realmente una bendición. «Luca, no te preocupes por el colegio hoy», le dije a mi hija. «Los llamaré para avisarles que no irás. Mariela te ayudará con todo lo que necesites». Y aunque llevé el día con dignidad, la distancia entre mi hija y yo creció con el tiempo. Yo luchaba por criar a una adolescente. Luca empezó a transformarse en una hermosa joven, y yo empecé a mirar con recelo sus faldas cada vez más cortas y su maquillaje que se desvanecía gradualmente. Afortunadamente, Mariela seguía ayudándome y a menudo llevaba a mi hija a comprar ropa y cosméticos. Incluso enseñó a Luca a maquillarse de una forma que no fuera vulgar ni demasiado provocativa. Fue precisamente mi falta de conocimientos sobre estos temas lo que me convirtió en una enemiga a los ojos de la adolescente. Empezaron a surgir conflictos, y todo lo que yo decía era interpretado de la peor manera posible por Luca, que a menudo daba un portazo en la puerta del dormitorio. Cuando Luca cumplió 16 años, los conflictos alcanzaron su punto álgido. A menudo me gritaba, tenía ataques de ira e intentaba comportarse como una adulta y ser independiente. Recordé a la niña regordeta a la que solía mimar cuando era pequeña y sentí una creciente desesperación. Luca estaba creciendo, y ya no era la niña que me pedía que le trenzara el pelo y le ayudara a elegir un vestido y unos zapatos para el primer día de colegio. Siguiendo el consejo de Mariela, retrocedí un poco y dejé de intentar imponerle mi compañía. Eso no cambió mucho, pero Luca me gritaba menos, y lo consideré una buena señal. Los fines de semana seguía yendo a pescar. Esto me ayudaba a despejarme y a coger fuerzas para la nueva semana laboral y los conflictos que surgían con mi hija. Sin embargo, aunque empecé a dar un poco de libertad a mi hija, cada vez se alejaba más de mí, hasta que un día llegué a casa y encontré el piso completamente vacío. La habitación de Luca estaba vacía, al igual que su mochila, aunque sus libros y cuadernos estaban esparcidos por la mesa. Luca no contestaba a las llamadas, los mensajes permanecían sin leer, y por la mañana descubrí con preocupación que su teléfono estaba apagado. Nerviosa, me fui a trabajar sin dormir, pasando todo el día en trance, intentando llamar constantemente a mi hija. Cada vez estaba más preocupada. ¿Y si había pasado algo? En cuanto terminé de trabajar, volví a casa, y al no encontrar de nuevo a Luca, decidí no perder tiempo y acudir a la comisaría. Los agentes me escucharon, pero rellenaron los documentos a regañadientes, diciendo que probablemente mi hija solo había salido con unos amigos y su teléfono se había estropeado. Al escuchar todas estas excusas, me di cuenta con horror de que los agentes no veían el problema. Mi hija, mi única hija, había desaparecido y ni siquiera tenían intención de buscarla. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Me despertaba, cogía el teléfono e intentaba llamar a mi hija, pero el teléfono seguía apagado, enviándome al buzón de voz. Me iba a trabajar, aún con la esperanza de que al llegar a casa encontraría a Luca en su habitación, tan desobediente y caprichosa, resentida conmigo por hablarle. Volvía al piso vacío e incómodo. Llamaba a la comisaría para preguntar si habían encontrado a mi hija, pero todo era en vano. El primer fin de semana después de la desaparición de Luca, por primera vez en mucho tiempo, no fui a pescar y pasé los días sola, a veces llorando, a veces tranquilizándome con la esperanza de que Luca pudiera aparecer en cualquier momento.
El segundo fin de semana se me hizo tan insoportable que el domingo cogí mis aparejos y me fui a pescar, solo para distraerme de los oscuros pensamientos que corrían por mi mente. Volveré y Luca estará en casa. Susurré como una plegaria mientras me sentaba en la orilla del lago, pero cuando regresé, seguía sin encontrar a mi hija. Así que pedí una excedencia y volví a la comisaría. Esta vez no solo estaba nerviosa, estaba furiosa. Gritando y suplicando, obligué a los agentes a escucharme de nuevo. Se lo conté todo una y otra vez, primero al sargento de recepción y luego a otro agente. Este último fue más atento y me tomó en serio. Fue entonces cuando por fin se abrió el caso de la desaparición de Luca. Permanecí en comisaría durante horas, dando descripciones de mi hija, de lo que podía llevar puesto, de los amigos a los que podía estar buscando. No salí hasta la noche, exhausta y agotada, pero con la sensación de que ahora la policía buscaría de verdad a mi hija. Pasó otra semana sin noticias, luego otra y otra, pero Luca seguía desaparecido. Me desesperaba la idea de encontrar a mi hija, aunque seguía llamando a la policía para preguntar si había algún avance. Al principio lo hacía semanalmente, luego las llamadas fueron menos frecuentes, una vez al mes, una vez cada 2 meses, y así pasaron 2 años. Durante ese tiempo, perdí peso, adelgacé y envejecí, mientras la preocupación por la desaparición de mi hija hacía mella en mí. Si no hubiera sido por Mariela y Dante, que me visitaban regularmente por la noche, podría haberme rendido por completo. Pero mis amables vecinos me ayudaron a seguir adelante y se aseguraron de que no pasara hambre. Ya verás, Dio, me tranquilizaba siempre Mariela. Luca va a volver y vos vas a estar tratando de averiguar cómo complacer a ese diablito. Traté de sonreír, aunque ya no creía verdaderamente que encontrarían a mi hija. Pero la esperanza con que Dante y su madre hablaban de ella mantenía en mí una pequeña llama de creencia en que algún día volvería a casa y Luca estaría allí, crecido, más sabio, aún tan amado como antes, a pesar de todos los caprichos y discusiones. Aquel sábado, me instalé en la orilla de un gran lago que siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Era el mismo lago donde solía ir de picnic con Consuela cuando mi mujer aún vivía. Y aunque seguía visitando regularmente la tumba de Consuela, era aquí donde sentía una conexión especial con mi difunta esposa. La pesca no iba bien. No dejaba de pensar en mi hija desaparecida, lo que me distraía constantemente de vigilar la boya. Finalmente, me di por vencido. Dejé la caña de pescar a un lado y simplemente me senté en la orilla, reflexionando sobre lo que podría haberle ocurrido a mi hija y rezando a Dios para que encontrara a Luca. Incluso después de tanto tiempo, seguía creyendo que mi hija volvería conmigo. No oí inmediatamente el ruido procedente de algún lugar cercano, pero cuando por fin me di la vuelta, vi a un niño muy pequeño luchando en el agua. El chico no gritaba, intentaba con todas sus fuerzas mantenerse por encima de la superficie del agua, pero el pánico en su cara era lo suficientemente evidente como para que me diera cuenta inmediatamente de que se estaba ahogando. Sin pensármelo 2 veces, corrí hacia el lago. Llegar hasta el niño no fue difícil, pero sí lo fue tomarme el tiempo necesario para agarrarlo presa del pánico. Luchaba y se resistía, como si no entendiera que alguien intentaba salvarle. Pero al final conseguí arrastrarlo hasta la orilla, donde descubrí que, a pesar de haber tragado agua, estaba relativamente bien. El asustado niño, de tan solo 11 años, estuvo luchando por recuperar el aliento y recobrar la compostura durante un buen rato, y mientras le consolaba, de repente me fijé en un colgante que llevaba colgado del cuello, lo que me impactó. Miré el sencillo colgante de plata en forma de pequeña punta de flecha y no podía creer lo que veían mis ojos. Era el colgante que había encargado en la joyería para mi hija. Estaba segura de que era el adorno de Luca. Pasé horas con el joyero creando un dibujo único en las facetas de esta punta de flecha. Aunque el colgante parecía sencillo, los dibujos eran inconfundibles. Ocultos entre las líneas aparentemente onduladas, había pájaros y hojas, creando un dibujo que recordaba al acero de Damasco. «¿Cómo te llamas, chico?», encontré por fin la voz. «Javier», vaciló el chico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Bonito colgante. ¿De dónde lo has sacado?» «Me lo regaló papá», respondió Javier. Aunque quería preguntar más, en ese momento se acercó un grupo de chicos,
liderados por uno mayor, aparentemente el hermano mayor de uno de los chicos. Rodearon a Javier preguntándole si estaba bien, y el mayor se volvió hacia mí. Gracias. Le perdimos de vista y tú estabas allí en el momento justo. Oh, no es nada. Intenté desviar. Estaba pescando desde la orilla y vi cómo se ahogaba el chico. ¿Qué clase de persona sería si dejara que se ahogara? Lamenté no poder preguntar más sobre el chico rescatado y el colgante. Los adolescentes me dieron las gracias durante largo rato, y cuando se marcharon guiados por el hermano mayor de uno de ellos, me quedé sentado en la orilla durante largo rato, cavilando que no podía estar equivocado. El colgante pertenecía sin duda a Luca. Tal vez lo había perdido o lo había vendido para ganar dinero con el que comprar un billete a alguna parte. No sabía qué pensar de estas conjeturas. Sumida en mis pensamientos, volví a casa. Los vecinos que me visitaron me encontraron en un estado tan sombrío que intentaron averiguar qué había pasado, por qué estaba tan angustiada. Finalmente, la policía encontró a Luca y las noticias no fueron nada alegres, pero yo permanecí en silencio, ensimismada, y Mariela y Dante se marcharon sin molestarme. A la noche siguiente, decidí visitar a mi amiga, pero cuando abrió la puerta, vi que estaba nerviosa. ¿Qué pasa, Mariela?, pregunté inmediatamente, olvidando el motivo de mi visita. Oh, es mi marido. Pasó algo en el trabajo, pero todavía no entiendo exactamente qué. Pasa, tal vez él pueda decirte qué le preocupa. No está siendo él mismo, me invitó a pasar la mujer. En la mesa de la cocina, acepté agradecida una taza de café recién hecho y vi al marido de Mariela sentado, ensimismado. Sabes que nuestro jefe, el dueño de la fábrica, está buscando a alguien, dijo Juan con cara de confusión. ¿Busca a quién?, fruncí el ceño. Dicen que alguien salvó a su hijo de ahogarse en un lago, un pescador al parecer. Se encogió de hombros el hombre. Y ahora mi jefe quiere que todo el departamento encuentre a ese salvador. Probablemente quiere recompensarle. No lo sé. Hubo algo en la forma en que el orador pronunció todo esto que no me pareció correcto. Parecía que una noticia así debería haber sido interesante para el hombre, pero, por alguna razón, estaba tenso y hablaba con desgana. Sabía que Gwen llevaba años trabajando en la fábrica y comprendía que sus superiores podían dar fácilmente una prima a quien encontrara al salvador. ¿Podría ser esta la razón por la que Gwen estaba tan tenso? Querido, ¿por qué estás tan decaído? Mariela, su esposa, trató de apoyarlo. Escucha, le interrumpí. No sé por qué estás tan molesto, pero vine a disculparme con Mariela y Dante por lo de ayer. Cuando vinieron a visitarme no estaba del mejor humor, y todo porque el día anterior salvé a un chico del lago mientras pescaba. Eso me sacudió tanto que... Espera. Gwen me miró. ¿Estás diciendo que salvaste al chico? Sí, estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Gwen cogió el teléfono y tecleó rápidamente un larguísimo mensaje a alguien. Solo cuando lo hubo enviado se relajó. Esto es lo que pasa, vecino, exhaló. Sé que puede no ser nada para ti, pero... El teléfono de Gwen sonó y leyó el mensaje que había recibido. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Dio, amigo mío, el gerente de la fábrica quiere verte en persona para agradecerte por salvar a su hijo. Me quedé pensativo, pero me di cuenta de que conocer al padre del chico rescatado podría darme respuestas a algunas preguntas. Así que no pude resistirme y le di permiso a Gwen para organizar la reunión, lo que le hizo muy feliz. Evidentemente, esperaba una recompensa por haber encontrado a su salvador. Unos días después, llegué a la dirección que me había dado Gwen y me sorprendió ver una mansión grande y lujosa, en la que me autorizaron a entrar de inmediato. Aparqué el coche y me quedé un momento mirando la mansión, sin saber qué pensar. Aunque Javier, el padre del chico, me había invitado, sentía una pesadez en el corazón. Todavía albergaba las mismas preguntas que me habían atormentado el día que rescaté al chico del lago y vi el colgante que llevaba al cuello y que antes había visto en mi hija. En cuanto se abrieron las puertas, vi a un hombre alto e imponente que me sonreía ampliamente. Así que usted es quien salvó a mi hijo. Un firme apretón de mano se convirtió en un abrazo en un instante. Sorprendido por lo que estaba ocurriendo, no me resistí, comprendiendo perfectamente que los padres del chico simplemente no podían contener su alegría al ver por fin al salvador de su hijo. «Oh, vamos», intenté desviar. «No, no, no».
Eres un héroe, al menos a mis ojos. Javier me lo contó todo. Salvaste a mi hijo, y eso significa mucho para mí. Entra, tomemos una copa y celebremos que todavía hay gente decente en el mundo. Prácticamente me hicieron entrar y casi de inmediato me entregaron un vaso de bebida cara y perfumada. El hombre no se quedó mucho tiempo y ligeramente tenso preguntó: «No he podido evitar fijarme en el precioso colgante que lleva el chico al cuello. ¿De dónde lo ha sacado?» Hubo algo en el cambio de actitud del dueño de la fábrica que no me pareció correcto. Pareció tensarse casi al instante, como si se pusiera nervioso y sacudiera la cabeza. ¿El colgante? Creo que lo encontré en algún mercadillo cuando estaba de compras. Quizá puedas recordar dónde exactamente. Escucha, héroe, olvida el colgante. Estamos celebrando el rescate de mi hijo. Intentó cambiar de tema el hombre. Deberíamos dar gracias al Señor de que estuvieras allí, en la orilla, en el momento justo y en el lugar adecuado. Sí, es cierto. Es que, ¿cuál es su interés en este adorno? El brusco cambio de tono a uno más irritado reveló que el dueño de la fábrica intentaba ocultar algo. Suspiré, dejando el vaso a un lado, y sacudí la cabeza, dándome cuenta de que no podría averiguar todo lo que quería. Algo iba mal, y no me gustaba nada estar en aquella mansión. No le haré perder el tiempo. Me di la vuelta y me marché. El dueño de la mansión gritó algo detrás de mí, tratando de llamarme, pero yo no escuchaba, abandonando el opulento pero inhóspito lugar donde esperaba encontrar respuestas a mis preguntas, solo para encontrar sospechas y el extraño comportamiento del anfitrión. Decepcionado por el tiempo perdido, casi había llegado a mi coche cuando el chico al que había rescatado me alcanzó. «Señor», llamó el niño al acercarse. «Señor, espere por favor». Suspiré, pero me volví hacia el niño, forzando una sonrisa. «Hola, Javier. ¿Cómo te encuentras?» «Mejor yo...». El niño miró por encima del hombro y bajó la voz, como si temiera ser escuchado. «Necesito hablar contigo». Fruncí el ceño al ver la seriedad y determinación en los ojos del chico. Cuando me hizo un gesto para que me acercara, no me opuse, pero cuando el niño empezó a susurrar, casi me tambaleé. El niño me estaba diciendo que su querido padre no era una buena persona. Javier me contó que en la fábrica de su padre había mucha gente que trabajaba allí contra su voluntad. El chico los veía, demacrados, miserables, viviendo en el mismo sitio, en cobertizos y en condiciones horribles. Al principio me costó creerlo, pero el chico hablaba tan rápido, con tanta coherencia y con tantos detalles que no pude dudar de que, sin duda, decía la verdad. Cuando Javier terminó su relato, me miró esperanzado. «Quiero a mi padre con todo mi corazón, pero no puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Estas personas tienen familia, seres queridos, y este colgante», el chico levantó el adorno. «Papá me lo dio después de visitar la fábrica. Tú le conoces, ¿verdad?» «Sí», murmuré, apenas capaz de controlar la voz. «Lo conozco». «¿Así que alguien que conoces está entre esas almas desafortunadas?» Miré en dirección a la mansión, con los pensamientos arremolinándose en mi cabeza. «Esta es la cuestión, Javier. Tú quieres ayudar a esa gente que tu padre tiene en la fábrica, ¿verdad?» «Sí», asintió el chico. «Entonces reúnete conmigo mañana al mediodía cerca de la comisaría». Vi que el chico volvía a asentir. «¿Me lo prometes?» «Lo prometo». Javier intentó quitarse el colgante y dármelo, pero negué con la cabeza. «Me lo darás cuando encontremos a mi hija, ¿verdad?» El chico abrazó el colgante contra su pecho y asintió. «Le ayudaré a encontrarla, señor. Se lo prometo». Al abandonar los terrenos de la mansión, sentí verdadera esperanza por primera vez en mucho tiempo. Las palabras del chico no solo me horrorizaron, sino que también permitieron que mi corazón volviera a sentir calor, la sed de saber. ¿Estaba realmente mi hija en esa fábrica? Al día siguiente, esperé ansiosa a Javier a las puertas de la comisaría. Aunque no tuve que esperar mucho, empecé a preocuparme y a dudar. ¿Y si el chico se había asustado y no aparecía? Pero en contra de todas mis dudas, de repente vi al niño montado en su bicicleta directamente hacia mí, con la misma expresión seria y confiada en su rostro. Sin perder tiempo, ambos entramos en la comisaría y pedí ver al agente encargado del caso de desaparición de mi hija.
Tuvimos que esperar casi una hora, y cuando por fin nos llevaron a una sala aparte, vi a un policía cansado, claramente sin ganas de enfrentarse a otro padre desesperado, solo para informarle de que no había habido avances en el caso. Sin embargo, esta vez la conversación con el agente tomó otro cariz. Le conté todo lo que había aprendido de Javier sobre cómo el padre del niño encerraba a la gente y la obligaba a trabajar en condiciones inhumanas. El agente escuchó con expresión escéptica, como si no creyera nada, pero entonces Javier se adelantó y sacó un colgante de debajo del cuello. «Mire, este colgante me lo dio mi padre. Me lo dio después de visitar tu lugar de trabajo. Lo vi todo con mis propios ojos». El policía frunció el ceño y examinó el colgante que le mostraba el chico. «Mira las fotos de mi hija que te di. Es el mismo colgante. Lo mandé a hacer por encargo. No hay otro igual en ningún sitio», confirmé. El policía revisó el expediente de mi hija y encontró varias fotos que yo le había dado al principio de la investigación. En todas esas fotos, Luca sonreía y en su cuello brillaba el colgante, sin duda el mismo que ahora llevaba Javier. Tenso, el policía reflexionó durante un largo momento. Luego se puso serio y sereno. «Ya veo», exhaló. «Javier, por favor, cuéntame otra vez qué viste exactamente en la fábrica de tu padre». El chico se dio cuenta de que por fin le creían, y sin vacilar, les contó todo lo que sabía. Recordó la caja de documentos que vio en una de las oficinas cuando acompañó a su padre por la fábrica, y a los trabajadores exhaustos que parecían agotados y enfermos por su trabajo. Les contó todo, incluidos los colchones sucios que vio, apenas ocultos tras la puerta parcialmente abierta de uno de los cuartos de servicio. El oficial escuchó al chico, anotando algo en su cuaderno, y cuando terminó de hacer preguntas aclaratorias, dejó el bolígrafo a un lado y me miró a los ojos. «Bueno, tenemos mucho que hacer. Estaré en contacto, pero no se preocupe. Si su hija está allí, la sacaremos», me tranquilizó el policía. «Pero ahora tengo que tramitar toda la documentación necesaria para que mis compañeros puedan entrar en la fábrica». La policía actuó con rapidez. Se obtuvo una orden de registro en un tiempo récord, y la operación posterior en la fábrica cogió por sorpresa a todos los que trabajaban allí. Todos los que habían ayudado al padre de Javier a mantener detenidos ilegalmente a los trabajadores fueron detenidos, incluido él, que también estaba al corriente de lo que ocurría. Se descubrieron documentos y efectos personales confiscados a los trabajadores, así como las habitaciones donde estaban retenidos y las propias víctimas, que estaban tan agotadas y enfermas que la mayoría tuvieron que ser trasladadas en ambulancia. El caso saltó a los titulares. Entre las víctimas del dueño de la fábrica había mujeres y hombres de todas las edades, tanto lugareños dados por desaparecidos como recién llegados de otras ciudades y distritos. Entre ellos estaba Luca, que había desaparecido 2 años antes, huyendo temeraria y osadamente de casa de un padre cariñoso. Mientras las víctimas recibían tratamiento por las terribles heridas que tenían en las manos, debido al trabajo constante con las máquinas y a las palizas que recibían durante su cautiverio, la policía fue entrevistándolas poco a poco. Los testimonios de las víctimas, combinados con todas las pruebas encontradas en las instalaciones de la fábrica, fueron suficientes para que el tribunal condenara al propietario y a sus cómplices a varios años de prisión. Tras la detención de su padre, Javier se quedó con su madre, una mujer que sospechaba desde hacía tiempo de las actividades ilícitas de su marido. En el juicio admitió honestamente todo lo que sospechaba. Cuando detuvieron a su marido, no dudó en pedir el divorcio, pues no quería tener nada que ver con un hombre que utilizaba mano de obra esclava. El dinero que recibió tras el divorcio no lo gastó, aunque podría haber bastado para que ella y su hijo vivieran el resto de sus vidas. Se trasladó a otra ciudad, matriculó a Javier en una escuela pública e hizo todo lo que estuvo en su mano para que el niño nunca llegara a ser como su padre. Mientras tanto, yo me reunía con mi hija, alegrándome en cada visita al hospital. Aunque ella, como las demás víctimas, se sometió a un largo tratamiento, seguía llorando cada vez que entraba en su habitación. «Perdóname, papá, perdóname», me decía por enésima vez. «He sido una tonta». La abracé y le acaricié el hombro, ya feliz de haber encontrado por fin a Luca después de 2 años. La niña tardó varias semanas en recuperarse de los horribles años pasados en la fábrica. Aunque antes me gritaba, negándose a escucharme,
Ahora se acercaba a mí y lloraba de felicidad con cada abrazo. «Te he echado tanto de menos, papá», susurraba. «Yo también te he echado de menos, hija. Te he echado mucho de menos», le contesté. «Perdóname por huir, por gritarte, por pensar que vivir contigo era un infierno. Estaba tan equivocada. Ya está todo bien. Lo más importante es que has vuelto. No llores». No sabía cómo consolar a mi hija, pero recordé cómo solía llevarla al lago donde solía pescar, incluso después de su desaparición. «¿Vamos juntas a pescar o hacemos un picnic junto a ese lago donde solíamos pasear, el mismo en el que siempre hablabas de mamá?», preguntó la niña sonriendo. «Sí, sí, el mismo donde solíamos ir de picnic con ella. Vamos de picnic». Luca asintió, secándose las lágrimas de los ojos. Cuando le dieron el alta en el hospital, no solo la saludé yo, sino también Mariela y su hijo Dante. Ambos estaban felices de ver a la niña de vuelta. Ese día, todos celebraron como si fueran una gran familia feliz. La historia podría haber terminado con ese reencuentro, pero la vida siguió. Un año después, Mariela y yo no pudimos resistir más nuestra amistad, que resultó ser mucho más fuerte de lo que habíamos pensado. La mujer se divorció de su marido, que acabó en la cárcel por conspirar con sus jefes para utilizar mano de obra esclava. Medio año después, nos casamos y Luca y Dante se convirtieron en hermanos. Fueron a la misma universidad y desde entonces, Dante cuida de Luca como de un hermano, como siempre se ha considerado.